Seguimos aquí en Ojalá, esta vez compartiendo con una de las instituciones empresariales más importantes de la República Dominicana, de la historia de la República Dominicana, podemos decir, indudablemente. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Con nosotros está su presidente, Antonio Taveras Guzmán, a quien hemos invitado aquí a propósito de la celebración de la Expo Herrera 2015. Que debía celebrarse este mismo fin de semana, pero que don Antonio dirá ahora mismo que esa celebración tendrá efecto, efectivamente, pero 1 o 2 días después. Bienvenido, buenos días, don Buenos Antonio días, Taveras. muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Ojalá y cuéntenos cómo va Expo Herrera 2015. Sí, mire, después de un gran esfuerzo de los últimos 3 meses, donde hemos estado preparando esta feria, ¿no? Con bastante participantes, bueno, patrocinio y muy buen ánimo de todo el personal nuestro, ¿no? Y todos nuestros asociados, hemos tenido que tomar la decisión de posponer la fecha de inauguración y celebración de la feria, debido a las grandes cantidades de lluvia que se están anunciando para este fin de semana. Tanto el Centro de Pronóstico de Miami como el Centro de Pronóstico Dominicano están pronosticando lluvias torrenciales para las próximas 72 horas. Y bajo esas condiciones, como es una feria que se está celebrando, se va a celebrar al aire libre, bajo esas condiciones nosotros decidimos que era imposible celebrar la feria. Primero por el potencial peligro que acarrea para los participantes como para los expositores con todas las mercancías y productos que allí se van a exhibir, ¿no? Y para la misma afluencia del público. Entonces hemos decidido mantener lo mismo, todas las mismas atracciones, los mismos participantes, para inaugurarla a partir del miércoles que viene. Sería miércoles la inauguración, jueves abierta al público y finalizamos el domingo en la noche. Nosotros esperamos que la ciudadanía, los empresarios, el sector empresarial y todo el público en general entiendan las razones que son muy básicas por las cuales hemos estado haciendo esta posposición. Don Antonio, Ramón hablaba de la importancia de Ángel. De nosotros, la Asociación de Empresas de la Asociación de Empresas de Herrera y Santo Domingo. De Herrera y Santo Domingo. Y usted me decía fuera de cámara que ya de larga data. Vamos a cumplir 45 años como asociación el año que viene. Nosotros nacimos en el año 1971 al amparo de la Ley 299 de incentivo industrial. Allí, en esa zona, que era una zona prácticamente rural, muchos jóvenes que empezaban su carrera como empresarios decidieron asumir el reto de empezar nuevos negocios y levantar industria en la zona de Herrera. De ahí nace también nuestra asociación en el año 1971. Luego, como la economía se fue expandiendo, los negocios se fueron expandiendo, la ciudad fue creciendo, pues nosotros ya no solamente abarcamos Herrera, abarcamos la ciudad de Santo Domingo y parte del país como asociación. Ustedes se han caracterizado en todos estos años en tener posiciones sobre temas de importancia no solo en el ámbito de la economía, sino en el ámbito del país como nación. ¿Tiene hoy la asociación una visión sobre lo que debería hacer el país en los próximos años? Mire, nosotros como asociación decimos que lo que nosotros estemos haciendo o hagamos hoy va a determinar lo que este país va a hacer en 25 años o 30 años. Nosotros hoy estamos decidiendo si vamos a ser el Chile del Caribe o vamos a ser el segundo Haití. Eso quiere decir que nosotros tenemos que emplearnos a fondo
para hacer los cambios que este país necesita, que esta sociedad necesita y que esta economía necesita. Fíjense, nosotros somos una de las economías más abiertas de América Latina. Nosotros tenemos tratado de libre comercio que abarca 1.000 millones de consumidores, 500 y algo con el EPA, con Europa, 301 millones con DERECAF de Estados Unidos, otro tanto con las islas y otro tanto con Haití, que aunque no tenemos tratado de libre comercio, pero es el segundo socio comercial nuestro. Esa es una competencia que se presenta muy feroz y muy agresiva. Es una competencia que también nos invade, vamos a llamarle así, bueno. O sea, nos penetra y nos impacta como economía también. Entonces, pero también nosotros tenemos la posibilidad de ir hacia esos mercados, una gran oportunidad. Para eso, nosotros tenemos que resolver graves problemas que tenemos como sociedad, como país, que son históricos. Muchos de estos se han estado tratando de resolver, pero eso toma su tiempo. Por ejemplo, el problema educativo es un problema grave, la formación de nuestros recursos son problemas graves. La visión de la educación para un nuevo siglo, la visión de la educación para lo que necesitan las empresas para elevar sus niveles de productividad y la competitividad internacional. El problema eléctrico es un problema que tenemos grave que resolver y que lo estamos discutiendo ahora, buscando la solución a través del Consejo Económico y Social. ¿Cuáles atañen a ustedes directamente como sector? Todo. Bueno, todo, eso todo, digamos que son nosotros, transversales a toda la sociedad. Sí. Pero en materia, por ejemplo, de competitividad, de productividad, de competitividad, de innovación, de capacidad exportadora, que tienen directamente que ver con ustedes como sector de la economía. ¿En qué medida los retos también son de ustedes? Acabamos de ver la inversión gigantesca que se está haciendo o se ha hecho en Punta Caucedo, en la terminal, para convertir el país en un hub. Claro. Eso es prepararse para el futuro. Mire, una de las situaciones que ha estado pasando en nuestro país y en el resto de América Latina es que las economías han estado cambiando. De la industria, el sector manufacturero, cada año va disminuyendo su aporte al PIB. Nosotros nos hemos estado convirtiendo desde hace ya dos décadas más o menos, 3 décadas, en una economía de servicio. Y eso no es malo, eso no es malo, porque yo pienso que los países tienen que tener una gran gama de actividades económicas. Nosotros hemos estado creciendo mucho en servicio, en el área de turismo, pero ese crecimiento en el área de turismo también debería estar acompañado de un crecimiento en el área de la producción, por ejemplo, de alimentos, de procesamiento de alimentos para alimentar a esos turistas, ¿no? Entonces tenemos que, si queremos 10 millones de turistas, tenemos que resolver también ese problema y por ahí pudiera crecer también el área industrial y el área alimenticia, ¿no? Eso es una situación. Si, por ejemplo, nosotros queremos desarrollar la minería, pues tenemos que educar a la gente que va a desarrollar esa minería. Si nosotros estamos produciendo naranjas, bueno, si queremos agregarle valor a esa naranja, pues deberíamos preocuparnos por tener una agroindustria poderosa en el área de la naranja y en el área de los otros productos agrícolas, ¿no? Creo que nosotros tenemos grandes retos. El país, los empresarios, tenemos grandes retos. Nosotros no podemos seguir produciendo para 10 millones de habitantes. El mundo ya ha cambiado. Nosotros yo les acabo de decir que tenemos la posibilidad de ir hacia 1.000 millones de consumidores. Pues ahí hay un vasto mercado donde nosotros acudir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser creativos. Tenemos que ver dónde somos nosotros capaces de competir en mejores condiciones y lanzarnos hacia esos mercados donde somos mejores competidores. Quiero rescatar una información importante que ha dado don Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Y todo el país
¿verdad? Porque la actividad industrial tiene que ver con todo el país realmente. La exposición Expo Herrera, que estaba previsto que comenzara en esta semana, hoy mismo miércoles debía ser la inauguración, se ha pospuesto esa inauguración para el próximo miércoles, habida cuenta de la situación meteorológica que estamos llamados a vivir en los próximos días con lluvia, una actividad que se realiza al aire libre además, o sea que hay que explicarse el porqué de la decisión, una actividad al aire libre con exposición de cantidad importante de bienes, materiales de toda naturaleza, construcciones de estampa, de exhibición, etcétera. O sea, hay una situación que amerita el que recalquemos esto, que este miércoles, hoy, no se inaugura la exposición de Herrera, Expo Herrera 2015. Se inaugura el próximo miércoles 11, que hoy estamos a 4, será el próximo miércoles 11, así que prepárese para que a partir del jueves 12, pues entonces Expo Herrera estará abierto el próximo fin de semana para todo el público. Eso por un lado. Lo segundo es que Expo Herrera, y en este caso la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, estamos hablando de una institución de más de 40 años. Dijimos 40, va a cumplir 45 años, casi medio siglo, lo que quiere decir que es una institución ligada a la evolución de la República Dominicana en el último medio siglo, por lo menos. Eso es importante que lo digamos. Y tercero, que usted decía ahorita que tenemos que decidir si somos el Chile del Caribe o si somos el segundo Haití. Bueno, haciendo un símil con Chile, que es un país que ha logrado mucho en términos institucionales, en términos económicos. Me dio la impresión de que nos íbamos a quedar en Puerto Rico entonces. Y no en el Puerto Rico en crisis, que es el de ahora. Sí, que está y posiblemente por un tiempo. Estamos más cerca de Chile. Usted nos ve al país más cerca de Chile, va camino a Chile. Sí, nuestro país tiene grandes potencialidades, ¿no? Y ha sido una de las economías de mayor crecimiento en los últimos 50 años. Y hemos tenido grandes cambios, y hemos desarrollado mucho esta economía, pero nosotros no basta ya con compararnos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros estamos compitiendo ferozmente en los mercados internacionales, entonces esa comparación hay que hacerla con los países con los cuales estamos compitiendo. Mire, nosotros por ejemplo firmamos el DERECAFTA, empezamos a discutirlo en el 2005, lo firmamos en el 2007, entró en vigencia en el 2007, ¿no? Siempre hemos sabido que ha habido una gran asimetría históricamente con la economía norteamericana, que es la economía más grande del mundo, la más desarrollada, pero con los países centroamericanos eran y son economías más pequeñas que nosotros. Muchos de esos países, por ejemplo como El Salvador, que sufrieron guerra durante 25 años, cuyo parque industrial fue destruido, también son competencia de nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos hemos quedado un poco sentados mientras estos países han avanzado. Nosotros en estos momentos tenemos un déficit en balanza comercial con los países centroamericanos, con la mayoría de los países centroamericanos, de un 80%, un 75% a favor de ellos, ¿no? O sea, ellos están siendo más competitivos que nosotros. Y nosotros somos una economía más fuerte, más desarrollada, más pujante, con mayor crecimiento, pero sin embargo nos están llevando ventaja. Entonces es algo que no debe poner a nosotros a pensar. Yo no sé por qué a mí me da que Antonio lo plantea y como que él realmente no cree mucho esto de que nos estén llevando ventaja. Sí, yo lo creo. Porque claro, existe un desbalance. Mire, y estos datos usted los puede encontrar también en el CIRD, el que te da esos datos, ¿no? No, yo lo sé estadísticamente. Lo que pasa es que no me refiero a lo estadístico, necesariamente es así, yo lo sé, conozco el dato. Lo que me late es que parecería, en contraposición, que ustedes como sector se bastan con el mercado interno, porque si no estuvieran exportando o siendo competitivos en el marco de esa negociación comercial. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos,
es muy grande la asimetría con respecto a nuestra economía, sí, pero es nuestro principal socio comercial. Claro. Y por lo tanto la relación de alguna manera es provechosa para nosotros. Claro, Si ustedes no exportan más hacia ese mercado, el 90% de nuestros productos allá entran sin arancel. Entran sin arancel, efectivamente. Entonces, a mí me late que posiblemente todavía al voraz empresariado dominicano no le ha interesado el mercado salvadoreño. Mire, cuando usted se refiere al voraz empresario dominicano, no sé con qué... Una exageración. Como usted lo dice, ¿no? Porque hablamos del capitalismo salvaje, ese tipo sí, de de cosas. todo ese tipo de... Mire, para ser empresario en este país, sobre todo empresario nuevo, con las características que tienen nuestros asociados. Nosotros no somos los empresarios que venimos del año 1800, de familia en familia, ¿no? Nosotros somos empresarios que nacieron en los años 70, gente aguerrida, gente que tomaron el reto de levantar industria, empresa, pasando mucho trabajo, y estamos, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, yo decía ahorita que nosotros no podemos seguir produciendo para 10 millones de habitantes. Tenemos que pensar en producir para 1.000 millones de habitantes, con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio, y buscar los nichos donde nosotros podamos insertarnos dentro de este gran mercado. ¿Qué impide que nos lancemos a ese gran mercado de 1.000 millones? Mire, por ejemplo, un empresario editorial como usted, sí. Para concretar la pregunta tuya, ¿qué le impide a su rama poder producir más que para habitantes, yo diría para potenciales consumidores? Sí, mire, por ejemplo, en mi área nosotros somos competitivos cuando vamos a competir con libros, por ejemplo, de tirada de 5.000, 10.000 para abajo. Cuando vamos a competir con mayores tiradas de ahí, entonces ya no competimos, porque nuestro costo se eleva mucho. Tema de escala. Es un tema de escala, pero es un tema de escala que también viene a sumarse todas las trabas que nosotros tenemos como economía, ¿no? Yo le mencionaba hace un rato el problema eléctrico, que es fundamental en el problema productivo. Yo le decía a ustedes ahorita sobre la necesidad de la formación de nuestros recursos humanos, que también tiene que ver mucho con los niveles de competitividad y productividad de nuestra economía y nuestras empresas. Son dos temas en los que nos atrasamos, ¿verdad? Sí. Dejamos que corrieran mucho tiempo. El tema institucional, por ejemplo. Este es un país que, aunque hemos avanzado, si usted lo compara de la época de la dictadura para acá, eso es innegable, pero el mundo de hoy nos exige que caminemos más rápido en términos institucionales. Aquí muchas instituciones funcionan muy carenciadamente y eso hay que corregirlo. Usted hasta para obtener a veces un trámite, para legalizar un documento, eso es un pandemonio, ¿no? Usted hacer eso. Y ayer lo decía don Franklin Bajo-Rugar en su intervención, ¿no? Sí. Sin embargo, ustedes no se quejan de la fiscalidad. ¿Qué posición tienen ustedes ante el tema del pacto fiscal? Sí, porque nos estamos atrasando en el pacto eléctrico, nos hemos atrasado en el pacto fiscal. Duramos tanto tiempo para lograr el pacto educativo que por suerte se parió. Pero nos faltan dos grandes retos. Mire, con respecto al tema eléctrico, vamos ya a la última fase de discusión, que son la plenaria próximamente. Esperamos estar firmando ese pacto eléctrico a más tardar en diciembre, es la programación que se tiene, y que de ahí salga una solución definitiva. Nosotros, al interior de la discusión, hemos siempre abogado porque los intereses particulares del sector privado no primen sobre los intereses colectivos del país. Esa siempre ha sido nuestra defensa como asociación. Mire, con respecto a la reforma fiscal, aquí ha habido 7 u 8 reformas fiscales, no reformas fiscal, vamos a llamarle parchos fiscales, en los últimos 12 o 15 años. Han sido parchos fiscales para buscar soluciones momentáneas a un problema que ha surgido sobre todo a grandes déficits que ha tenido la economía. Pues eso no sirve, eso no sirve. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley,
manda hace 6 meses que pasó ya la fecha a hacer una gran reforma fiscal. ¿Qué debe ser esta reforma fiscal? Primero tiene que ser una reforma bien equitativa, es decir, que no le cargue el dado a un solo sector. El que tiene más, que pague más, pero todo el mundo que pague. Segundo, esta reforma fiscal tiene que ir en función de un plan de desarrollo nacional y es que está esbozado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta reforma fiscal no simplemente debe de subir impuestos, porque pudiera ser que no haya que subir impuestos, sino que haya que reformular y reformar todo el sistema tributario para aumentar la presión tributaria. Ahora bien... Que sí sería una reforma. Claro, sí, eso es lo que estamos planteando. Ahora bien, nosotros decimos que una reforma fiscal de esta envergadura que va a cambiar el país no puede ser simplemente para ponerle más dinero al gobierno para que gaste. Esto tiene que ser una reforma fiscal donde le des más dinero a los gobiernos, pero, ojo, donde el gasto sea un gasto de calidad, donde las prioridades que tiene el país se especifiquen y se gasten en esas prioridades. Nosotros no podemos ir hacia una reforma fiscal que le ponga más dinero a cualquier gobierno en sus manos para, por ejemplo, seguir potencializando una enorme cantidad de empleo improductivo en el sector estatal, por ejemplo. Nosotros no podemos poner en manos de un gobierno, y no me refiero a este, a cualquiera, porque esto no es un problema de este gobierno, es un problema país, es un problema histórico que hemos tenido que tenemos que resolver. Entonces nosotros no podemos ponerle más dinero a un gobierno cualquiera para que lo gaste en campaña política y haga uso indebido de estos recursos. O sea, nosotros tenemos y esperamos, y yo creo que sí, que esta es una sociedad que debe caminarse hacia la transparencia, porque el mundo camina hacia la transparencia. Ya es difícil, aquí estamos denunciando casos de corrupción, pero ¿por qué lo estamos denunciando? Bueno, porque ya es difícil, es muy difícil que las cosas se hagan escondidas. Las cosas se saben más rápido ahora por la tecnología y porque esta es una sociedad que también está exigiendo. Sería difícil no tener casos de corrupción, porque no conozco ningún país en donde no exista. Mire, el problema de la en corrupción... España ya eso es pan comido. Sí, el problema de la corrupción, siempre va a haber corrupción, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el ser humano es gregario por obligación. Se ha visto en la necesidad de formar sociedades para sobrevivir, pero el ser humano siempre va a tender a satisfacer intereses particulares de él. ¿Qué es lo que lo frena? Los marcos legales, los pactos sociales. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es lo que lo frena. Entonces, lo que tenemos es que fortalecer las instituciones, que las leyes funcionen, que funcionen igual para todos, como decía don Franklin Brugar ayer. O sea, para el que tiene dinero, para el que no tiene, para el que tiene influencia y para el que no tiene. O sea, necesitamos un Estado que funcione con unos niveles de legalidad que pueda normar la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, si nosotros vamos hacia un tipo de sociedad como esa, pues los incentivos para que un funcionario sea corrupto serán cada vez menos. De eso se trata. Yo creo que el problema es quizá más complejo de lo que nosotros creemos, porque no es complejo. Tenemos hasta las leyes. Sí, digo, no es complejo, en ese es hacer sentido que se no funcione. Es tan complejo. Es que funcione, exacto, es hacer que tener... Porque las leyes las tenemos. Es que funcione, mire, una de las cosas terribles, de las sociedades son las impunidades. Cuando hay una sociedad con niveles de impunidad elevados, es una sociedad que se cualquieriza. Entonces es una sociedad donde el ciudadano no le teme a las leyes, no le teme a las transgresiones de las leyes y de las normas. Entonces es una sociedad donde usted se vuelve desorganizada, donde la institucionalidad no funciona. Y desde ese punto de vista, entonces, tampoco la economía va a funcionar y todo se va a dañar. Ya Martí lo decía, a propósito de esa complejidad que alude, de que
Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Claro, y aquí es que tenemos que resolver la situación y los problemas, y es lo que estamos planteando. Ahora, porque nosotros vivimos acá, yo no me quiero ir para Miami, yo pudiera irme, pues yo he trabajado mucho, por ejemplo, e irme a un campo de Orlando, a vivir viendo los pajaritos, pero no, a uno le duele este país y necesita que este país resuelva su problema y lo va a resolver. Mire, el Papa y los organismos internacionales, y creo que antes se decía, y hasta el Papa. Sí. Y hasta el Papa. ¿Qué? Han acusado propiamente el tema en América Latina a propósito de que es el continente más desigual. Yo lo oigo hablando del gasto público de calidad, cosa que se tiene que garantizar, y la transparencia en el gasto y todos los esfuerzos que se hacen con respecto a eso. Pero hay un tema que es de redistribución, política redistributiva. A veces la idea de que el Estado es el empleador improductivo también me parece un tanto manida, porque en ausencia de determinadas políticas redistributivas, pues resulta ser el Estado el que reparte. Y a veces se lleva la mayor parte, como se dice, pero el tema del empleo en un país como este, cuando usted agarra el tema del empleo en los jóvenes y la falta de empleo las asocia a todos los demás lacras sociales, usted se va a dar cuenta que el único que asume el tema del empleo hasta el de la zona franca cuando entran en crisis, que no sé si todavía ya pagaron lo que el Estado invirtió, supongo que sí, porque los empresarios son buena paga, igual que los pobres. Pero ¿a dónde va mi reflexión? Es decir, ¿hasta qué punto ya tenemos que asumir también la denuncia papal y de los organismos internacionales en el sentido de que la fiscalidad está asociada a esta posibilidad de políticas redistributivas que vayan permitiendo que no haya impunidad, que vayan permitiendo el control social, ciudadano, sobre el gasto, sobre la inversión, y que vayan sacando de la inmensa pobreza a la mitad de la población. Mire, una de las situaciones que nosotros tenemos que resolver en este país es el problema de la distribución. Aquí hemos estado creciendo durante los últimos 50 años, sí, a razón de 5,5%. Quizá la economía de mayor crecimiento en América Latina. A veces hemos crecido hasta un 9% cerca de lo que ha crecido China. Pero los organismos internacionales reportan que seguimos siendo uno de los países más desiguales, y eso es cierto. El año pasado el Banco Mundial publicó un informe que se titulaba Cuando la prosperidad no es compartida, exacto, donde señala que en América Latina en las últimas 2 décadas la movilidad social fue de un 41%, mientras que aquí fue de un 2%. Es decir, 41% de latinoamericanos subieron un peldaño, aquí solamente 2%. Entonces, ¿qué pasa? Tremendo. Si usted lo ve por el nivel de empleo también, los niveles de desempleo prácticamente no bajan, se han quedado estáticos. Jacques Attali en su informe, no sé si usted conoce el informe de Attali, señala que el empleo en República Dominicana históricamente ha estado procíclico, un movimiento procíclico que ha estado entre 14, 15, 16, no baja ni sube. Un momento baja, el otro momento sube. O sea, no hemos sido capaces de disminuirlos de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una economía en crecimiento, se supone que cuando una economía crece, el empleo crece. Y si el empleo crece, entonces la pobreza debe de disminuir. Entonces, eso no ha estado pasando en su totalidad en este país. Entonces, eso quiere decir que el sistema, el modelo económico que nosotros tenemos, algo no está funcionando. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a variar ese modelo económico. Así es. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. ¿Qué debe esperar la gente? ¿Qué debemos esperar nosotros de la próxima Expo Herrera que se inaugurará el próximo miércoles? ¿Qué producen ustedes? ¿Qué ustedes allí nos van a mostrar allí? Mire, allá habrá, allá habrá de todo, la gama de productos que producen nuestros asociados.
laboratorios médicos, el área plástica, el área metalmecánica, hasta vehículos, porque tenemos empresas de servicio de vehículos. Allí también se va a presentar un pabellón con 15 pequeños empresarios que son producto de la visita sorpresa del presidente de la República. Ah, qué bueno. Eso se va a estar presentando en un gran pabellón ahí también. Bueno, entonces, toda la gama de producción que nosotros producimos en nuestras asociaciones y nuestros asociados. Pero además de eso, el público podrá disfrutar de una orquesta a diario gratis ahí. También podrá disfrutar del bar bohemio que va a dirigir Fred Ginebra, donde estarán una serie de artistas solistas ahí como Pavel Núñez, Diosmar y La Mala y otros. Pero además de eso, todos los días tenemos ahí una charla empresarial. Tenemos 2 desayunos, uno lo va a tener su cargo ese desayuno don Guarocuya Félix de Impuestos Internos, otro lo va a tener el ministro de Industria y Comercio. Y él se ríe igual que Juan cuando le va a cobrar los impuestos a ustedes. Bueno, don Guarocuya coincidí con él en un lugar, me dijo, tengo que irme temprano porque tengo que empezar a cobrar impuestos mañana. Entonces, vamos a tener todo eso. Vamos a tener teatro. Hay una compañía colombiana de teatro que se va a presentar también en el marco de la feria, que es una compañía que está dedicada a educar a las empresas en diferentes aspectos a través del teatro. Es decir, si quiere incentivar la seguridad en el trabajo, pues hay una obra de teatro dedicada a seguridad del trabajo. Bien. Si quiere incentivar la unión entre los empleados, hay una obra de teatro que se va... Los colombianos sí saben. Sí. Pues vamos a presentar una muestra de esta compañía colombiana en el marco de la feria. Y negocios, se podrán hacer negocios ahí, habrá un espacio para algún tipo de transacción. La intención nuestra era comenzar, usted sabe que la feria no se hace desde el 2002, empezamos en los años 80 en principio, en el 2002 se paralizó. Yo tengo 6 meses, 7 meses como presidente, hemos estado retomando una serie de proyectos de la asociación, que la asociación había venido teniendo anteriormente. La idea era hacer una mesa internacional de negocios. Empezamos a hacerla, pero como fue una osadía plantearnos esa feria 2 meses, con 2 meses de anticipación, no pudimos. El CIRD nos estuvo ayudando mucho en eso, pero el esfuerzo era demasiado para tan poco tiempo. Entonces, para el próximo año sí pensamos hacer una feria de carácter internacional, donde vamos a invitar a todos los países miembros del DERECAFTA y vamos a invitar además a algunos otros países. ¿Se han visto ustedes afectados por los problemas con Haití? Claro, claro. El problema haitiano afecta a la economía en general y, por ejemplo, a nuestros asociados que exportan a Haití, claro, también, ¿no? Este es un problema que el Ministerio de Industria y Comercio ha dicho que estamos perdiendo posiblemente $500 millones al año. Yo pienso que más, porque a pesar de que las estadísticas muestran que las exportaciones hacia Haití andan por el 15-16%, el mercado informal es mucho más también. O sea que creo que vamos a perder mucho más. Nosotros como economía debemos de diversificar nuestro mercado, porque nosotros no podemos seguir aceptando el chantaje de los haitianos, que cada vez que tengan un problema político allá, entonces tienen como bandera la paralización del comercio, el antidominicanismo, ¿no? Sí. Esto es un problema que, por ejemplo, Haití tuvo elecciones ahora, con 52 candidatos. Cada uno de estos candidatos tenía como bandera de campaña la promoción antidominicana. Entonces, si bien es cierto que nosotros necesitamos ese mercado, nosotros tenemos que aprender bueno, si este país no quiere nuestro producto, vamos a llevarlo a otro país. Claro. Es fácil decirlo, yo sé que es difícil hacerlo, pero hay que empezar a hacerlo. Don Antonio Taveras Guzmán, se nos agotó el tiempo, Guillermo, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo, y todo el país ya. Es una institución que va ya rumbo a los 50 años. 45 años el próximo junio. Va a cumplir 45 el próximo jueves
Y el próximo año. El próximo año, y recordamos que la Expo Herrera se inaugura no este miércoles, sino el próximo. Ya cambiaremos la promoción que tenemos en el aire. Se inaugura el próximo miércoles 11 y todos estamos invitados a estar por allí, por la Expo Herrera, que se retoma ahora, que se renueva como iniciativa de su propia presidencia, don Antonio Taveras. Aquí está usted en el Canal 4, un medio del Estado Dominicano, un medio del gobierno dominicano, del pueblo dominicano y por lo tanto un medio de los empresarios y de todos los emprendedores y emprendedoras de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad, ¿no?, de exponer algunas ideas. Cuenten con nosotros. Se lo agradecemos. Bien. Muchas gracias. Buen día. Quédese ahí porque vamos a la conversación a ramonear, Ramón, con el otro Ramón Tejada Holguín. No se vaya, quédese ahí un momentito.